sun takes its heels to taunt you, but after sunlit days, one thing stays the same, rises the moon. Days fade into a watercolor blur, memories swim and haunt you, but look into the lake, shimmering like smoke, rises the moon. Oh, close your weary eyes. I promise you that soon the autumn comes to darken fading summer skies. Okay, si hablamos de adolescentes en específico, podemos referirnos primero en cuanto a la edad de la adolescencia, que va desde los 10 años hasta los 17 años aproximadamente. En esta etapa podemos ver que la depresión se va a conjugar mucho con la ansiedad. ¿Okay? Sin embargo, la depresión en específico podemos darnos cuenta que es el nivel o la emoción, en este caso, que esté en un nivel de apatía. Es decir, que no tenemos ni felicidad ni tampoco podemos sentir tristeza. Sin embargo, igual vamos a tener a que recabar que la depresión como tal no vamos a tomarla como un cliché propiamente, sino más bien que es un estado de ánimo de apatía específico. ¿Y cuáles son los principales síntomas que se reflejan en una persona con depresión? Cuando hablamos de apatía, pues vamos a referirnos que no sentimos, vuelvo a repetir el tema de las emociones como de alegría extrema ni tristeza extrema. Sin embargo, lo que sí vamos a poder recabar aquí es que ya no tenemos de repente hacer las cosas que antes normalmente hacíamos. Por ejemplo, si antes nos agradaba mucho el tema de hacer actividades como jugar fútbol o ir a alguna reunión de amistades o de repente hacer una actividad que nos agradaba demasiado, en esta oportunidad cuando la persona o el adolescente ya está en un nivel de depresión bastante alto, pues estas actividades ya no lo va a tener como goce. Por lo contrario, lo va a ver más como un tema de que tengo la obligación de hacerlo o sin embargo ya no lo va a hacer. ¿Nos podría comentar cuáles son las principales causales de la depresión? En nuestro cerebro existen muchas sinapsis. Eso quiere decir, cuando nosotros pensamos, hay como que ciertos cablecitos que se van uniendo. En cambio, cuando existe la adolescencia, hay como si estuvieras tallando las flores, por así decirlo, y se van cortando estas sinapsis. Y es por eso que los adolescentes no están como que muy precisos en lo que sienten y lo que hacen. Es decir, que los adolescentes solamente actúan. Y cuando actúan, obviamente luego se sienten cierta culpa respecto a las cosas que hacen. Entonces, si nos orientamos de cuáles son las causales y demás, vamos a ver que no solamente es un tema físico, sino también un tema de la adolescencia y los cambios que suceden básicamente en la adolescencia. Hoy en día, si hablamos de manera estadística, en los adolescentes, o sea, actualmente tenemos más de un 40% de adolescentes con depresión y ansiedad. Y la ansiedad siempre va acorde con la depresión porque justamente son dos trastornos muy comunes que actualmente están existiendo y esto obviamente ha subido muchísimo más que cuando estábamos antes de pandemia. Después de pandemia, los niveles de ansiedad y depresión en los adolescentes ha sido abismal. ¿Y con qué especialista deberíamos tratar esta condición? ¿Con un psicólogo o es necesario acudir con un psiquiatra? Depende de la situación. Si por ejemplo vemos que el adolescente tiene esta apatía, como lo decía al principio, entonces sí vas con un psicólogo y el psicólogo pues te da te diagnostica porque te da una evaluación como tal. Sin embargo, si el adolescente propiamente ya comienza con los cortes, con el cutting, es decir, que se hacen cortes en los brazos, en las piernas y demás, entonces aquí sí va con un tema de psiquiatra, porque obviamente su nivel de apatía y su nivel de ansiedad es sumamente alto y no solamente una sesión de psicología puede como que establecer su nivel de depresión o regular. En cambio, en un psiquiatra te da ciertas pastillas para que tu regulación emocional esté adecuada. Entonces va a depender mucho de la situación. Pero obviamente se trabaja muy de la mano los psicólogos con los psiquiatras para que sean justamente los entes reguladores de estas emociones que están muy exacerbadas. El estado en sí, para la salud general, solamente da un 3%, 3.2% en cuanto a médicos y demás. Y si hablamos de salud mental, estamos con un 0.5%. Y este nivel de apoyo, o sea, no es de ahora, esto viene de años. Y es por eso, mira, en Perú existen
En Lima específicamente existen 3 hospitales psiquiátricos, 3 en Lima. ¿Y cuántos millones de personas somos en el Perú? Y si hablamos de provincias, no existen hospitales psiquiátricos. Entonces, no es que la persona que está con depresión o el adolescente que está con depresión tienen que llevarla a un hospital psiquiátrico, pero es lo regular. Porque vuelvo a repetir, hay chicos que ya están con este tema de cutting, que han tenido muchos intentos de suicidios y en casa no van a poder ser regulados. Mi nombre es Jeremy González. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años de edad. ¿Nos podrías comentar desde cuándo empezaste a sufrir estos problemas? Desde la primaria. ¿Qué sucedía exactamente en la primaria? Pues en la hora de clases no me sentía cómodo, me sentía inseguro. Cuando los maestros dejaban tareas, mis compañeros me excluían y me sentía realmente solo. No sabía cómo comunicarme con ellos porque realmente me sentía inseguro. Aparte de ello, tus compañeros reaccionaron en contra tuyo y algunos se burlaron, se rieron. Sí, cuando salíamos de clases, mis compañeros me insultaban. Me sentía tan mal que ya no quería comer, me la pasaba llorando en mi cuarto. No se lo conté a nadie, porque tenía un miedo. ¿Y cuando llegaste a ese nuevo colegio, te estableciste ahí o te siguieron cambiando a otro colegio? Pues cuando me cambiaron de colegio, pensé que la situación iba a mejorar, pero no. La situación fue complicándose, que pasé todo ese tiempo cambiándome de colegio, hasta llegar a la secundaria. Entiendo. ¿Y te llegaron a golpear en algún momento de herirte físicamente? Sí, en la hora de salidas, cada vez que salíamos de clases, mis compañeros me empujaban, me golpeaban, me trataban mal.